En el día de ayer se presentó este plan de lo que tiene que ver con algunas reformas para el sistema de salud, un plan que con distintas leyes que se van a enviar, por supuesto, para que sean debatidas y luego aprobadas, si todo se da así con el debate, puedan llevar adelante una reforma en el sistema de salud de aquí a 6 años, hasta el 2030. Exactamente, Plan Provincial de Salud 2024-2030 y algunos puntos clave que necesitamos analizar y saber con detalle, ¿no? Para tener en cuenta estos cambios que van a ser profundos a nivel social, ¿no? Vamos a tomar contacto ya mismo, está conectado vía Zoom el ministro de Salud y Deportes de la provincia de Mendoza, Rodolfo Montero. Los saludamos aquí, Carolina y Agustín, ¿cómo le va? Buen día. Hola, muy buenos días, Carolina y Agustín, ¿cómo les va? Gracias por la comunicación. Bueno, gracias a usted en principio por atendernos. ¿Cuáles son los puntos concretos, se podría decir, o los principales ejes de este paquete de leyes? Bueno, para empezar es importante destacar el acto político de presentar un plan estratégico con visión de mediano y largo plazo, hacerlo público, hacerlo explícito, escribirlo y dar el debate público, estar dispuesto a discutir todas las propuestas que nosotros hacemos en ese plan, a discutirlas con la sociedad en general y con los espacios políticos también, con los medios de comunicación y con las asociaciones que sea necesario. Me parece que eso es un acto de gobierno sano, decir hacia dónde queremos ir, estar dispuesto a discutir esas ideas, a consensuar esos objetivos y después decirle a la sociedad, miren, vamos a ir para este lado, cada ministro que venga con su impronta, pero este va a ser el camino que tenemos que recorrer. Estos son los objetivos que queremos cumplir y estos son los indicadores para medir a los funcionarios, para ver que efectivamente estemos haciendo nuestra tarea. Me parece que es un acto de gobierno interesante, al menos hacer ese ejercicio de presentar un plan explícito por escrito y de abrirlo, de publicarlo y de abrirlo a la comunidad. Después, junto con ese acto de gobierno, nosotros presentamos ayer 26 proyectos de ley independientes, no es una ley ómnibus, son 26 leyes distintas, fundamentadas cada una de ellas, y pretendemos dar la discusión sobre cada ley, digamos, no es una ley con muchos artículos, sino leyes independientes. Allí es difícil explicar las 26 juntas, estaríamos algunas horas, pero me gustaría, si me permiten, describir aunque sea 4 o 5 que son muy importantes. Hay un primer bloque de leyes que está enfocado en establecer a la salud como una política de Estado, y entonces, bueno, ahí nosotros decimos que lo hemos hecho primero, pero que todos los ministros de ahora en adelante de salud tienen que hacer explícitos planes estratégicos de mediano plazo y consensuarlos con la sociedad, y además establecer una mesa intersectorial donde sentamos al sector privado, a los financiadores, a PAMI, a los CEP y a las prepagas, obviamente, a las obras sociales, para empezar a articular políticas públicas de salud y disminuir lo que nosotros llamamos fragmentación y segmentación del sistema de salud. Después hay un segundo bloque interesante que tiene que ver con el recurso humano, que es nuestro principal activo dentro del sistema de salud, y lo que hemos intentado hacer es modernizar y adaptar la normativa a la realidad vigente, ¿no? Y entonces lo que hacemos es simplificar, hacer más atractivas las residencias desde el proceso de formación, ¿no? Hacer más atractiva para que más jóvenes elijan hacer su especialización. Hoy la mitad de los chicos que termina la carrera de medicina no hace una residencia, y eso es grave para el sistema. Entonces lo que estamos proponiendo es una nueva ley de residencia que la haga más atractiva, que casi todos los chicos quieran seguir esa residencia, pero además que elijan residencias que el sistema necesita. Entonces lo que hacemos en la ley es no solo acortar los plazos, mejorar las condiciones en cuanto a cantidad de horas que tienen que prestar durante la semana, en cuanto a remunerarle las guardias, sino también decimos, bueno, las residencias tienen que tener una remuneración flexible para permitirnos, como ministerio, remunerar mejor esas residencias que
de especialidades que el sistema necesita. Entonces, y en esto, ministro, perdón, ahí digo sí. También, ya que menciona las residencias, también con una intención de que los residentes se queden en nuestra provincia y evitar, digamos, que se vayan a otras mejores propuestas. Ahí te lo encadeno con la ley siguiente, porque empecé por formación para que los chicos elijan hacer esa especialización, hagan esa especialización con nosotros, una especialización, la residencia va a pasar a tener 3 años en vez de 4, sin sacrificar absolutamente nada en calidad, porque el cuarto año que solamente hacían guardias en los hospitales, con lo cual no sacrificamos calidad de formación, pero las hacemos más atractivas en las especialidades que el sistema necesita. Y después hay otra ley, dentro de recursos humanos hay varias, hay leyes para especialistas, hay leyes para técnicos, hay leyes para enfermeros, pero estas dos son cruciales porque está el proceso de formación en la residencia y después hacemos una nueva ley estableciendo un régimen salarial para los médicos distinto, voluntario, optativo para quienes decidan pasar a ese régimen, justamente con la idea de lo que vos decías, ¿no? Es decir, bueno, te mejoro el proceso de formación y las condiciones en las que haces ese proceso de formación, pero después tengo que generarte incentivos para que vos tengas un buen desempeño profesional, porque si no solamente con incentivar la formación no alcanza. Entonces claro. Decimos, bueno, además te vamos a dar perspectivas para adelante, para lo que es tu desempeño profesional, para mejorar la remuneración de los profesionales y evitar que se vayan, pero además para mejorarle las condiciones en las que ejercen su profesión. Sí, entonces ahí hacemos, en ese nuevo régimen salarial para médicos, hacemos cargos individualizados para las guardias, para las áreas críticas, para el hospital en general, para los centros de salud. Son todos cargos distintos que se adaptan un poco al desempeño profesional. Pretendemos mejorarle las condiciones, remunerarlo mejor para que se queden en la provincia, lógicamente. Ese es un segundo bloque de leyes, que es el de recursos humanos. Después hay un tercer bloque de leyes que apuntan a la eficiencia del Estado, del sistema de salud. Entonces ahí hay una, por ejemplo, que creamos la Agencia de Evaluación de Tecnología Sanitaria para permitirnos que nos guíe con criterios científicos en las intervenciones de salud, que nos diga cuáles son las intervenciones que mayor impacto sanitario tienen y entonces priorizar esas intervenciones. Eso es eficiencia pura, gastar bien, digamos. Y allí se incluyen, por ejemplo, los accidentes de tránsito, ¿no? ¿Hace referencia a eso? En el bloque de leyes, sí, pero esta es una ley independiente, la de evaluación de tecnología sanitaria. Bien. Hay otra ley que articula con los financiadores para garantizarle a los afiliados de obra social y de prepagas la cobertura de sus prestaciones en la provincia. Hay otra ley que es la creación del ente para facturar dentro del sistema público a las obras sociales que utilicen el sistema público con afiliados que tengan obra social para facturarles mejor, y ahí pretendemos triplicar la recaudación para generar recursos genuinos que hace el sistema público a las obras sociales. Y hay otra ley que es la de los accidentes, que es la que vos mencionabas recién, que básicamente faculta al sistema público a cobrar a quienes deliberadamente están cometiendo un acto delictivo, es decir, a quienes, por ejemplo, conduzcan alcoholizados. El concepto que hay detrás de eso no es ver cómo recaudamos plata, es desincentivar a los chicos para que no manejen, claro. Chicos y adultos, para que no manejen alcoholizados, lo mismo que las vacunas, ¿no? El objetivo no es recaudar plata prestándole servicio a alguien que no se vacunó, es tratar de decirle que se vacunen. Por eso, cuando uno lee el plan, entiende cuál es la dinámica y dice, bueno, además también hay una ley de prevención y promoción, y ahí estamos priorizando la inversión en prevención y promoción para poder trabajar en herramientas de concientización para que estas cosas no pasen, pero también en esta de eficiencia y recupero decimos, bueno, pero si lo haces, tiene sus costos, porque hoy esas decisiones individuales. Perdón. Sí. Ministro, económicamente hoy, ¿de cuánto estamos hablando? ¿Cuánto le cuesta al Estado justamente atender a una persona así? Mira, obviamente esto es muy relativo porque depende del grado del politrauma que entre al hospital, de las cirugías que necesite, de si necesita o no alguna prótesis, de la medicación que consuma, de los días que esté internado, es muy variable. Pero en promedio, para hacernos una idea, un politraumatismo moderado, grave, en promedio está 12, 15 días dentro del hospital y consume unos 15 millones de pesos.
Es enorme la inversión que hacemos los contribuyentes de Mendoza. Los contribuyentes financiamos a alguien que deliberadamente tomó la decisión de conducir alcoholizado. ¿Y entonces, cómo se va a controlar eso? Porque digo, hay que después va a tener que ver con la cantidad de gramos de alcohol en sangre, con un dosaje específico, o directamente quien esté que dé el positivo que está instalado hoy según la ley de tránsito. ¿Cómo va a ser eso? Allí no hay mucha subjetividad porque el grado de alcohol en sangre permitido y no permitido ya está establecido por ley, el 0,5, digamos. Y no hay tanta discusión en cuanto a la objetividad ahí, porque interviene la policía, interviene la fiscalía, y nosotros, cuando llega el paciente al hospital, se le hace un dosaje en sangre, con lo cual el dato es muy objetivo. Si tiene o no tiene cobertura, nosotros también lo sabemos, con lo cual está bastante registrado quién conducía y tuvo un accidente, si tiene o no tiene alcohol en sangre. Nunca se le va a negar la atención en un hospital público, eso tiene que quedar absolutamente claro. Estamos hablando del después, es decir, nosotros a ese paciente, como al que tiene cobertura, como al que tiene prepaga, a todo el mundo atendemos en el hospital público. Lo que estamos diciendo es, el día después, el día del alta, una vez que ese paciente esté en condiciones de darse de alta, si ese paciente tenía una prepaga, si tenía una obra social, nosotros le vamos a hacer una factura a la obra social o a la prepaga. Si ese paciente no tenía cobertura y estaba en condiciones normales, nosotros vamos a hacer una factura que dice a cargo del Estado. Y si ese paciente estaba alcoholizado y no tiene cobertura, nosotros le vamos a hacer una factura a ese paciente, digamos, para que asuma la irresponsabilidad de haber conducido en contra de la ley. Bien, en el caso de una persona que provoque un accidente y que esa persona no esté internada, no requiera de internación, pero sí provoque un accidente y la persona a la cual, bueno, justamente tiene que ser asistida, requiera, por supuesto, de la asistencia dentro del hospital, ¿eso sigue tal cual como está actualmente? Eso sigue tal cual como está. Hay que darlo, ese debate. Nosotros lo dimos en su momento, no lo hemos previsto en la ley, hemos previsto solamente a la persona que conducía, digamos. Ese es un debate más amplio y que hay que darlo en el futuro, pero bueno, ahí intervienen otros factores, la cobertura de las otras personas, los seguros, las ART, intervienen otros factores que hay que tenerlos en cuenta, pero me parece que es un buen debate de cara a futuro. Bien, ¿y qué va a pasar? Pues este es el otro punto que también generó, digamos, reacciones desde que empezamos a conocer esta información o este plan, el tema de las personas que no se vacunen o que no se hayan vacunado. ¿A qué asistencia van a poder acceder, a cuál no? O si van a poder acceder a todas, pero después va a pasar lo mismo que con los accidentes, de que el Estado pueda generar esta factura y este cobro. Esa es la misma ley, estamos hablando de la misma ley. Mirá, el acceso al sistema público se le da siempre a todos. No es que le vamos a restringir el acceso. Eso trato de dejarlo claro siempre. ¿Cuál es la idea? El concepto es muy parecido a lo de recién. La idea es incentivar a que las personas efectivamente se vacunen. El Estado, primero hay una ley nacional que obliga a las personas a todo el calendario oficial, tienen que cumplirlo, digamos, es obligatorio, porque acá empezamos a debatir si la libertad individual se termina cuando afecta al conjunto. Es decir, en salud está demostrado que vacunarse no es una cuestión solamente individual, es una cuestión de conjunto, porque cuando algunas personas no se vacunan, empiezan a circular enfermedades. Nosotros estamos viendo en los diarios hace bastante tiempo, y en Europa es un proceso que se dio antes, cómo empieza a resurgir el sarampión, cómo empieza a resurgir la poliomielitis. Nosotros tenemos niños en Argentina con poliomielitis. Es gravísimo esa situación. Tenemos sarampión, hemos visto un par, en Mendoza no, pero hemos visto un par de casos de sarampión en el país. Son situaciones graves. Entonces, cuando uno deja de vacunarse, afecta al conjunto. Hay una ley nacional que dice que nos tenemos que vacunar. ¿Qué estamos diciendo nosotros? Miren, nosotros tenemos que garantizarle el acceso a la vacuna. Tenemos que ir a la escuela
y vacunarle, y ponerle esas vacunas de manera gratuita. Y eso lo hacemos. Ahora, si un padre o si una persona expresamente se niega a vacunarse, cometiendo un acto ilegal, porque lo deben hacer por la ley, no solo se ponen en riesgo ellos, sino que ponen en riesgo la salud del resto de la población. Encima, si esa persona sufre una enfermedad producto de no haberse vacunado, por ejemplo sarampión, entonces, ¿por qué los mendocinos tenemos que cubrirle los gastos en el sistema de salud? Ese es el debate que estamos dando. No estamos diciendo que seamos los dueños de la verdad. Hemos puesto un tema dentro de esa ley a debate, pero me parece que es algo interesante porque realmente es muy preocupante que haya movimientos antivacuna dentro del país. No lo habíamos visto en Argentina en los últimos años, era un proceso que se había dado más en otros países, pero ahora efectivamente empieza a haber grupos que se están negando a vacunarse y eso genera un riesgo en términos de salud pública muy importante. Ministro, lo último, ya estamos apurados ahí con el tiempo, pero digo, estos casos por ahí uno se los pregunta, ¿qué pasaría con una persona que no puede afrontar ese costo de haber, ya cometió ese acto ilegal, digamos, o infringió la ley, y después fue atendido por el sistema sanitario, porque no se le niega la asistencia, y después no puede afrontar ese gasto? ¿Va a haber ahí alguna contemplación que no sea monetaria, tal vez algunas otras opciones? ¿Esto se va a discutir? ¿Está incluido en la ley? ¿No está incluido? Me parece una buena sugerencia a tener en cuenta, que pueda haber algún otro tipo de resarcimiento social que no sea exclusivamente económico. Me parece algo positivo, la verdad, para pensar. Por eso estamos haciendo todo esto público, para retroalimentar cada una de las leyes y del plan. Me parece una buena idea. Lo cierto es que a nivel administrativo, alguien que no puede pagar entraría en la misma situación que alguien que no paga, no sé, una multa de tránsito. Digamos, entra en un proceso administrativo de cobro que puede terminar en una inhibición. No sé bien cuál es, no soy administrativista, pero sería un canal parecido. Pero me parece una buena sugerencia, llegado a ese punto y llegado a esa situación, en lugar de hacer una inhibición, poder pensar en alguna otra forma de resarcimiento con la sociedad. Me parece bueno. Bien. Bueno, ministro, clarísimo. La verdad es que, da para hablar muchísimo y vamos a estar en contacto seguramente. Son muchas leyes también. Son muchas leyes. Tratamos algunas nada más, pero seguramente más adelante tendremos la posibilidad de ir desglosando muchas otras que también son muy interesantes. ¿Que se van a tratar cuándo? ¿Ya tienen fecha? Sí, íbamos por las 5 de 26, así que sí, hay mucho y estamos a disposición cuando quieran seguir profundizando. Nosotros no disponemos de los tiempos legislativos, vamos a tratar una por una y le vamos a dar el tiempo para el debate a cada una de las leyes. Entiendo que la semana que viene yo tengo que ya ir a la legislatura a empezar a explicar una por una las leyes con el equipo. Así que empezarán a tratarse dentro de unos 10 días. Hemos pedido que se traten extraordinarias con el tiempo que sea necesario, pero que ya empecemos a trabajar sobre algunas de las leyes. Sobre todo hay algunas prioritarias para tratar de contener la coyuntura, que no está fácil. Bien. Pero iremos tratándola gradualmente, digamos. No va a ser en una semana tratar 26 leyes, sin duda, no es ese el objetivo. Bien. Muchísimas gracias, ministro. No, por favor, gracias a ustedes por la comunicación. Muchas gracias. Ahí estaba entonces Rodolfo Montero, ministro de Salud y Deportes de la provincia, comentando